estudio. Y el tema que vamos a empezar a ver hoy es a ver cuál es la parte de la visión que se apresura hacia el fin. Como lo anunciaba la profecía de Habacuc, cuando pusieran nuestros hermanos la visión sobre tablas, la visión no se habría cumplido por completo. ¿Por qué? Porque habría una tardanza y después de la tardanza la visión se apresura hacia el fin. Entonces eso quiere decir que hay profecías que están puestas en el cuadro de 1843 que están mal puestas ahí. No solo hay errores en las cifras, por ejemplo en la profecía 2520 años, que tendrían que haberla puesto antes, sino hay errores en algunas de las profecías que están puestas ahí porque se tienen que cumplir después de que pase la tardanza, como dice Habacuc 2, 2 al 3. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Entonces la pondría sobre tablas, habría una tardanza y cuando pasara la tardanza, la visión ayudaría a ese pueblo a correr, a apurarse. ¿Por qué? Porque empezarían a estudiar esas profecías, por como Dios dijo, como Dios dijo, de que estas visiones, la visión se apresura hacia el fin. Y no mentira, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces no habría un nuevo chasco y no habría una nueva demora, sino al contrario, la visión se apresuraría en este tiempo. Y como dice Elena, la tardanza que se presentaba en la misma profecía. Y como Jesús lo anunció también, las vírgenes que salieron a recibir el esposo se dormirían en medio de la tardanza y finalmente serían despertadas por el clamor de medianoche. Y ahí la visión se empezaría a cumplir. Y como estudiamos, lo que se cumpliría a partir de que el pueblo adventista fuera despertado, o sea, en nuestro tiempo, serían las profecías del cuadro de 1843, algunas visiones de Elena de White y otras profecías de la Biblia que se refieren a este tiempo. O sea, la última parte, el tiempo de la última generación. Entonces, cuando escucháramos el clamor de la noche es porque estamos en la última generación y como dijo Jesús, no va a pasar esta generación hasta que todo lo anunciado en las profecías se cumpla. Otro micrófono quedó abierto, si se fijan por favor y lo cierran. Entonces, en esta última parte vamos a enfocarnos en las profecías que deberían cumplirse en el tiempo de la última generación, poniendo las líneas sobre línea con las profecías de Daniel. Entonces vamos a usar como base las profecías de Daniel para este estudio. Y la primera profecía que encontramos, hay varias profecías, pero nos vamos a enfocar en las más conocidas en Daniel. Y es la profecía de Daniel 2. Entonces, la profecía de Daniel 2 también se tiene que cumplir en la última generación. Entonces tenemos que entender lo que restaba del cumplimiento de la profecía de Daniel 2, porque se tiene que cumplir cuando el pueblo ese se despierta, en la última generación. Y tiene mucho que ver con las señales de los tiempos que Jesús nos dijo que observemos y estemos atentos. Ahora, ¿qué pasaría justamente con la profecía de Daniel 2? Deberíamos llegar a ver, lo primero que tendríamos que llegar a ver es la escena que vio Nabucodonosor. Porque ¿qué vio Nabucodonosor? Vio que al final del tiempo la imagen ya habría sido formada. En los días de los dedos de los pies, los últimos reyes de la tierra, las partes de la imagen terminarían de ser formadas y serían unidas en una sola imagen, que sería puesta en pie y empezaría a ser adorada. ¿Por qué? Porque esta imagen no podría estar en pie hasta que tuviera los pies y los dedos de los pies. Y los dedos de los pies son los últimos reyes de la tierra. O sea, lo que Dios le mostró a Nabucodonosor es el tiempo de la última generación cuando la gran imagen ya estuviera en pie. Habría sido formada la cabeza de oro, el pecho de plata, la cadera de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro recocido y los dedos de los pies también estarían formados. Y una vez que todas las partes de la imagen hubieran sido unidas,
La imagen recién ahí podría ser puesta en pie y empezaría a ser adorada. Y este anuncio de la profecía se cumplió el 27 de octubre de 2011, porque lo que vio Nabucodonosor lo vimos nosotros el 27 de octubre del 2011, cuando fue formada la triple alianza religiosa y todas las rameras se reconocieron unas a otras como adoradoras del mismo Dios, uniendo a todas sus imágenes en una sola gran imagen del Dios común a todas ellas, el dragón, porque estas religiones, estas rameras, no adoran otro que el dragón. Y esta es la gran imagen de Baal, justamente a través de la cual adoran al dragón. Entonces, lo que vio Nabucodonosor, nosotros lo estamos viendo con nuestros ojos ahora, porque es un evento que se cumplió en nuestro tiempo, y esa es una de las señales más claras que nos indican que este es el tiempo de la última generación. Ahora, leemos en Daniel 2:31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Y esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Entonces, ¿cuándo puede estar en pie esta imagen? Cuando tiene los pies formados. Sin pies no puede estar en pie, y tiene los dedos de los pies. Y estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Entonces, Nabucodonosor fue llevado a nuestros días y vio cuando ya todas las partes de la imagen hubieran sido formadas, estuviéramos en el tiempo de los dedos de los pies, la gran imagen fuera unida y fuera puesta en pie y estuviera siendo adorada. Y eso es lo que justamente hicieron todas las rameras de la tierra cuando se unieron en la triple alianza religiosa. Y ellas cuando se reunieron dijeron, lo voy a ampliar aquí así lo ven. Acá dicen, el mundo es uno, el creador es uno, nosotros somos uno, porque ya se unieron y están todas unidas. Y supuestamente el creador es ¿quién? El Dios de todas ellas, al que todas ellas adoran cada una de acuerdo a su propia tradición. Por eso la imagen del Dios de ellas la podemos ver cuando se unen todas las partes justamente, o todas las imágenes a las que ellas adoran. Ese es el Dios común a todas las rameras, es el Dios de la triple alianza. Y Nabucodonosor vio este tiempo, entonces Daniel 2 también tenía que cumplirse. Ahora, esa es la primera parte. Después, la segunda parte que se cumpliría es otra. Entonces, cuando hubiera sido completada la formación de la gran imagen de Baal, Dios empezaría a cortar la piedra, el reino que deberá desmenuzar a la gran imagen de Baal en el día de la batalla. Porque eso es lo que Dios le mostró a Nabucodonosor. Y esto empezaría a ocurrir cuando escucháramos el clamor de medianoche, viéramos formada a la gran imagen de Baal y empezáramos a arreglar nuestras lámparas. Y en Daniel 2, del 42 al 45, leemos, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste que el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas. Entonces estamos en el tiempo de los dedos de los pies, los últimos reyes de la tierra. Estos no son las tribus bárbaras de Roma, que ese fue un error de los pioneros. Estos son los últimos reyes de la tierra. Se mezclarán por medio de alianzas humanas. Entonces los primeros que se unieron fueron las rameras y después salieron a buscar a los reyes de la tierra, que por supuesto se van a unir. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, fíjense, en los días de estos reyes, cuando la imagen hubiera sido formada, estuviera en pie, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahora, en este tiempo, Dios tiene que levantar un reino. ¿Y cuál es? El reino de Dios, porque tienen que ser reedificados los lugares asolados, lo que Jesús predicaba, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Ahora, pero Dios tiene que levantar ese reino. Los lugares asolados tienen que ser reedificados. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará
y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, eso es lo que va a pasar en el día de la batalla. Dios primero tiene que levantar un reino, y ese reino, la piedra es cortada después de que la imagen fue puesta en pie. Y eso es importante que lo entendamos. O sea, estamos en el tiempo en el que la piedra está siendo cortada. ¿De dónde? Del monte, del reino de Dios, de su pueblo. Como Dios le mostró a Helena, cuando se desplegara el rollo y viéramos la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, y viéramos la formación de la imagen a la que adorarían todas las hijas de la gran ramera, el pueblo adventista sería probado y sellado. Y esto está en Evento de los Últimos Días, página 133. Dice Helena, no podemos ver cómo la iglesia de Roma puede exonerarse de la acusación de idolatría, porque es idólatra, adora un ídolo. El Dios de Roma es un ídolo. Y esta es la religión, o sea, porque la adoración de un Dios, una religión une a un hombre con un Dios, y Roma une a los hombres con un ídolo. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. O sea, los protestantes que salieron de Roma se volverían a unir a Roma y volverían a adoptar la religión de Roma. La misma idolatría de Roma tendría. Y eso ya pasó. El 14 de febrero del 2010 anunciaron que se unían en puntos comunes de doctrina y anunciaron que adorarían a partir de ese momento juntos al mismo Dios, al Dios definido en las doctrinas de Roma. Y después de unirse a Roma en puntos comunes de doctrina, el falso profeta, justamente que ya pasó, está adorando al ídolo de la sexta ramera, la religión pagana de Roma, está adorando a el Dios de las fortalezas, al que Balaam, en la doctrina de Jezabel, disfrazó de Dios y de Cristo. El falso profeta está adorando a las piernas de hierro de la gran imagen de Baal, porque cuando se unen las rameras, todas aportan a sus ídolos, y Roma aportó a su ídolo, y el falso profeta a su ídolo. ¿Y cuál es? El mismo. Porque Roma modeló la imagen cristiana del dragón, y el falso profeta adoptó la religión de Roma. O sea, están adorando juntas ¿a quién? A las piernas de hierro. Por eso la gran imagen de Baal, aunque la bestia que sube a la tierra es una de las cabezas del dragón, no aparece en la gran imagen. ¿Por qué? Porque el falso profeta no crearía un nuevo ídolo, adoraría al ídolo de Roma y se sentaría sobre un nuevo monte, el que se levante de Estados Unidos, y sobre ese monte haría adorar al Dios de Roma, porque esos son los símbolos que están en el dólar y en el gran sello de los Estados Unidos, son los símbolos que pusieron los hombres que crearon Estados Unidos. ¿Para qué? Para que en Estados Unidos exista un Estado con el cual se pueda perseguir al pueblo de Dios. Y este ídolo fue unido con los ídolos de las otras rameras para formar la gran imagen de Baal. Por eso el que adora alguna parte de la imagen de Baal está adorando a toda la imagen, está adorando al dragón. Y como leemos en estas citas, dice Helena, el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante el cual se decidirá su destino eterno. Y acá está hablando del pueblo adventista. Y ella había escrito justamente que nuestro tiempo de gracia termina antes, justamente, que empiece el fuerte pregón. Pero cuando empiece el fuerte pregón, todavía será tiempo de gracia para el pueblo que está en Babilonia. ¿Eso qué quiere decir? Que la imagen de la bestia sería formada, como dice Daniel 2, antes que la piedra sea cortada. Porque el ver a la imagen de la bestia formada y ver sus componentes tendría que abrirnos los ojos y nosotros tendríamos que tomar la decisión de no adorar esa imagen. Y en la próxima cita dice Elena, la luz que tenemos cerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, hasta que se cumpla la profecía y veamos delante nuestro cómo se cumple. Y al verla, se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. ¿Y qué pasaría? El mensaje del tercer ángel, porque al ver la imagen a la que el mensaje del tercer ángel nos dice que no tenemos que adorar, seríamos probados. Vi luego el mensaje del tercer ángel, dice Elena, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda.
es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque el trigo, ¿quién va a ser? El que adore al Dios verdadero y entra por la puerta estrecha. ¿Y cuál va a ser la cizaña? El que adore al Dios falso y entre por la puerta ancha y haga germinar la semilla de cizaña en el corazón. Entonces, de la decisión nuestra depende si vamos a dejar germinar en nuestro corazón la semilla de trigo o la semilla de la cizaña. Entonces, el mensaje del tercer ángel, cuando lo escucháramos y viéramos claramente de qué se trata y cuál es la imagen a la que no tenemos que adorar, si la adoramos, como Adán y Eva, conscientemente, le vamos a abrir la puerta ¿a quién? A el que estamos adorando. Y ese va a entrar y va a hacer germinar nuestro corazón la semilla de la cizaña, y cuando esa planta crezca vamos a ser hacedores de maldad. Por eso es importante, porque el mensaje del tercer ángel es el que separa el trigo de la cizaña y va, y como efecto de obedecerlo o no, vamos a ser sellados, o vamos a recibir el sello de Dios, o vamos a ser atados justamente en gavillas para ser quemadas. Entonces, pero el pueblo de Dios, el que crea y acepta el mensaje del tercer ángel, va a ser parte del trigo que va a ser cosechado y va a ser puesto en el granero celestial. Por supuesto, este es el tiempo en el que las vírgenes, después de ser despertadas y arreglar sus lámparas, deben recorrer el camino angosto que les llevará a la ciudad de Dios para poder entrar con el esposo a las bodas y estar preparadas para ir con él a la batalla. Entonces, este cuadro que lo estudiamos cuando vimos el clamor de medianoche, que nos muestra dónde estamos en nuestra historia profética. Voy a checar esta página a ver si se ve mejor. Aquí está. Aquí podemos ver que los eventos estos que ocurrieron ¿por qué? Porque Satanás se dio cuenta que entró un hombre escobilla y tiene que preparar a su ejército para la batalla. Por eso hizo sanar la herida de muerte de la bestia religiosa y formó la triple alianza. Y las rameras de la tierra salieron a buscar a los reyes de la tierra para terminar de preparar el ejército del dragón para la batalla. Y cuando nosotros nos damos cuenta, tenemos que despertar a nuestros hermanos y mostrarles lo que está pasando. Por eso sabemos que estamos en el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación de la iglesia adventista. Y sabemos que cuando caiga el primero de los juicios destructores de Dios, indicando que comenzó el tiempo de angustia, los lugares asolados ya habrán sido reedificados con los 104.000 sellados y habrá 144.000 columnas del templo de Dios. Por eso, este es el tiempo en que tenemos que prepararnos. Y lo vamos a analizar detalladamente cuando al final de nuestro estudio estudiemos los 7 truenos. Pero ahora estamos viendo las profecías que se tienen que cumplir este tiempo. Ahora, y cuando la piedra haya sido cortada, cuando los lugares asolados, el reino y el lugar del santuario de Dios, como dice Daniel 8, hayan sido reedificados, llegará el día de la batalla. Entonces, la piedra cortada no con manos, que no son otros que los 144.000 sellos del pueblo de Dios, desmenuzará a la gran imagen y se convertirá en un gran monte, un gran reino que cubrirá toda la tierra. Y ese gran reino estará formado por la gran multitud que nadie podrá contar, en la que Dios estará reinando, porque ese es el reino de Dios. Ese es el gran reino que cubrirá toda la tierra. Y como Dios le dijo a Nabucodonosor, y Daniel se lo contó, dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó al viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ese gran monte está descrito en Apocalipsis 19, del 6 al 9. Y dice Juan, yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, porque ya son parte de ese reino. Y ese reino ya no es un grupo 144.000, ahora es una gran multitud que nadie puede contar.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Porque la promesa de Dios es que ellos también van a ser parte de la esposa del Cordero. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, justamente porque esta es la promesa para el pueblo que está en Babilonia, no para el pueblo adventista, que es llamado a ser parte de las primicias de la esposa del Cordero, sino para el pueblo que está en Babilonia. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por quién? Por el espíritu de la esposa, porque el espíritu de la esposa van a decir, ven, porque ya tiene que haber esposa, y esa esposa va a estar formada por las primicias, por los 144.000 sellados del pueblo adventista. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esta es la promesa de Dios. Entonces, cuando ponemos línea sobre línea a Daniel con el Apocalipsis, vemos que la profecía de Daniel 2 tiene mucho que decirnos de lo que va a pasar en este tiempo, porque la imagen ya fue formada y este es el tiempo en que la piedra está siendo cortada, en el que el pueblo adventista está siendo probado y sellado. ¿Y quiénes van a ser parte de ese reino, de esa piedra? Los que tengan hambre y sed de justicia, arreglen sus lámparas y la luz de sus lámparas no se acabe mientras recorren el camino angosto hasta que lleguen al final del camino y entren por las puertas de la ciudad de Dios. Ahora, eso es lo que falta de Daniel 2. Ahora, ¿qué falta de que se cumpla Daniel 7? Daniel 7 habla de la obra que haría el cuerno pequeño, pero también habla del juicio investigador que se daría a los santos del Altísimo. Y para que se cumpla la profecía de Daniel 2 y el reino representado por la piedra sea cortado, debe darse el juicio de las primicias de los santos del Altísimo. Y los santos, los 144.000 sellados, las primicias de los santos del Altísimo, deben recibir el reino. Como leemos en Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo. Porque solo se juzga, ¿a quién? A las personas a las que Jesús confiesa delante de su Padre y sus santos ángeles. Al resto no. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Porque esa piedra ya fue cortada y los 144.000 son el reino de Dios. Son la esposa del Cordero que va con Jesús a la batalla. Ahora, ¿qué resta de la profecía de Daniel 8? Daniel 8 habla de la obra del cuerno pequeño también y que echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Entonces, para que los santos del Altísimo puedan recibir el reino, primero, deben recuperar el conocimiento de la verdad y los lugares asolados deben ser reedificados. Eso es lo que Dios le mostró en Ahuay, que es nuestra misión. ¿Por qué? Porque como dice Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será purificado, dice nuestra traducción, pero el original dice será puesto en pie, porque el lugar santuario de Dios fue echado por tierra, fue destruido como el templo de Jerusalén. Y no se puede purificar el templo de Jerusalén si primero no es levantado, no es reedificado. Entonces, como el pueblo que volvió en el año 457, fíjense, este es el tipo, porque los 1300 tardes y mañanas se cuentan desde el año 457, en el que se dio la orden de reedificar y habitar nuevamente Jerusalén. Las 2300 tardes y mañanas apuntan al tiempo en que en 1844 Dios daría la orden a su pueblo de recuperar el conocimiento de la verdad para que los lugares asolados puedan ser reedificados, porque hay que reedificar eso. Y como Jesús dijo, lo va a reedificar con los sellados de su pueblo, que los va a hacer columnas el templo de Dios. Entonces el templo de Dios va a ser reedificado finalmente cuando haya 144.000 sellados que sean columnas del templo de Dios. Y ahí, cuando el santuario esté reedificado, recién Jesús va a poder ir con ellos a la batalla. Pero desde 1844 hasta el que el santuario fuera reedificado, el tiempo no sería más, no hay un tiempo, hay una obra que hacer. Y hoy estamos justamente aquí. Lo anterior es historia y lo futuro es profecía. El santuario no terminó de ser reedificado, todavía no hay 144.000 columnas del templo de Dios, pero van a existir dentro de poco. Y este es el tiempo en que la piedra está siendo cortada. Entonces, ¿cuándo fue echado por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad? Fue echado por el cuerno pequeño a fin del siglo XIII. Y desde ahí
hasta ahora nadie tuvo conocimiento de la verdad. El pueblo adventista, cuando Dios lo llamó, no es porque conocía la verdad, sino porque tenía la misión de recuperar el conocimiento de la verdad. Y como Dios le mostró a Elena, solo la recuperaría en la última generación, cuando fuéramos despertados y Dios nos ayudara a arreglar nuestras lámparas, cuando el hombre escobilla hiciera esa obra. Y por eso, justamente, la profecía de Daniel 8 solo se cumple cuando recuperamos el conocimiento de la verdad y los lugares asolados son reedificados, como dice Jesús. Al que venciere, yo le haré columna al templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y recién ahí, cuando el santuario hubiera sido reedificado, cuando hubiera 144.000 columnas en el templo de Dios, Dios empezaría a soltar los vientos y llegaría el día de la batalla. Empezaría el tiempo de angustia. Y la otra cosa que anuncia la profecía de Daniel 8 es que el desolador será quebrantado, aunque no por mano humana, porque eso es lo que va a pasar al fin del tiempo de angustia. El desolador va a recibir el castigo por la obra que hizo. Y nos acercamos ahora entonces a la profecía de Daniel 9, porque la profecía de Daniel 9 habla de dos cosas: de las 70 semanas y de lo que va a pasar con el desolador, porque Gabriel le explicó a Daniel la visión que él había tenido en Daniel 8 y lo estaba preocupando, y la orden que Dios había dicho que se iba a dar para reedificar Jerusalén. Entonces, ¿qué le dijo Daniel de la visión de Daniel 8? Que se cumpliría después de que Jerusalén fuera destruida nuevamente, porque la profecía de Daniel 9 hablaba del tiempo que vendría el Mesías, el tiempo que sería destruido Jerusalén, y después de eso vendría el desolador. Ahora, leemos Daniel 9:27, el último versículo de Daniel 9. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después del cumplimiento de toda la profecía de las 70 semanas, incluida la destrucción de Jerusalén, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. ¿Y qué significa esto? Hasta que llegue el fin. Y lo que está determinado, las 7 últimas plagas, se derrame sobre el desolador. Porque el desolador es el que echaría por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Ahora, ¿qué falta de la profecía de Daniel 11? Y la profecía de Daniel 11 faltaban los cumplimientos de los versículos de Daniel 11, 40 al 45. Y decía, primero, lo que tenía que cumplir es que al cabo del tiempo, al acercarse el final del tiempo del fin, el rey del sur debía levantarse en contra del rey del norte. Y eso se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? El 11 de septiembre del 2001. ¿Cuál es el rey del norte de nuestro tiempo? El último rey del norte. ¿Quién fue? El Papa. Pero no tiene reino, pero es el rey del norte. Y el rey del sur simbólicamente es Egipto. Entonces, es la religión de Egipto. ¿Y qué pasó en septiembre del 2001, el 11 de septiembre de 2001? El rey del sur atacó a Estados Unidos, que es el aliado del rey del norte, porque formaron la Santa Alianza, con la cual hicieron caer a la Unión Soviética, y en el tiempo de angustia, justamente lo que va a pasar es que el falso profeta se va a unir al Estado en Estados Unidos y va a hacer adorar a la bestia de su imagen, a su aliado, porque la bestia que se va a levantar en Estados Unidos, como fue definido en los símbolos de los creadores de Estados Unidos, lo que va a hacer es va a defender al Dios del Papa y va a hacer que lo adore, como dice la profecía. Entonces, ¿qué pasó? Eso está cumplido. Y como consecuencia de eso, el rey del norte, como decía la profecía, contraatacaría, entraría por todas las tierras y se apoderaría de todos los tesoros de Egipto y de los demás países. ¿Y esto se cumplió? Sí. ¿Por qué? A partir de ese momento todo el mundo estuvo aterrorizado por el terrorismo. ¿Y qué pedía? Que se acabe el terrorismo. ¿Y quién dio la solución?
el Papa uniendo a todas las religiones para andar en el camino de la paz. ¿Y qué hizo? Logró, al formar la Triple Alianza, que todas las religiones unieran a sus ídolos, a sus tesoros, en una sola imagen y las pusieran todas juntas. Y de ese modo, él logró unirlas en el camino de la paz. Entonces, con la unión de todos los ídolos, los tesoros de oro y plata de las naciones, en la gran imagen de Baal se cumplió esta profecía, porque la profecía de Daniel 11 hablaba de eso, porque como consecuencia del miedo al terrorismo y lo que pasó después del 11 de septiembre del 2001, el Papa logró unir a todas las religiones en el camino de la paz y formar la Triple Alianza. Entonces, y Dios sabía porque Él sabe lo que va a pasar, lo que Satanás haría para lograr su objetivo. Y el rey del norte también entraría en la tierra gloriosa. ¿Es símbolo de qué? Es símbolo de dónde está el pueblo de Dios. Y lo haría en preparación para la batalla. ¿Y cumplido? Sí, por supuesto, está cumplido. Porque los lobos vestidos de oveja ya vinieron a nosotros. Porque ¿de dónde sería cortada la piedra? De la tierra gloriosa, del pueblo de Dios. ¿Y qué tiene que hacer Satanás? Impedir que sea cortada. Y el cuarto evento que tendría que pasar, que está en Daniel 11, y los te estoy enumerando, porque quiero que veamos Daniel 12, porque podemos mostrar exactamente los eventos con que se cumplieron, pero ahora lo estamos enumerando. Si a alguien le interesa, le podemos dar la información de cómo se cumplió exactamente cada paso. Y el cuarto evento que tendría que cumplirse para que terminara de cumplirse Daniel 11 es que el rey del norte establecería las tiendas de campaña de su ejército entre los mares, entre la Gran Babilonia y el monte glorioso y santo, donde está el templo de Dios, donde van a estar los 144.000. ¿Para qué? Primero, para impedir la predicación del fuerte pregón, porque él sabe que el espíritu y la esposa van a llamar al pueblo que está en Babilonia a salir del mar y a correr al monte de Dios y a subir por el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios y entrar por sus puertas. Entonces, tiene que impedir la predicación del fuerte pregón y tiene que impedir que el pueblo de Dios salga de Babilonia al escuchar el mensaje, corra a Jerusalén, porque como dice la profecía de Daniel 12, van a correr de Babilonia a Jerusalén y van a entrar por las puertas de la ciudad de Dios para poder comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Eso va a pasar cuando sea predicado el fuerte pregón. Entonces, lo que dice Daniel 11 es lo que pasaría en el tiempo de preparación para la batalla. Ahora, ¿qué pasó el 11 de septiembre del 2001? Y el pueblo de Dios todavía estaba dormido, no se había dado cuenta de lo que pasaba. Después, eso fue el 11 de septiembre del 2001, después que el Papa desarrolló todas sus acciones, cuando el príncipe de este mundo se dio cuenta que habría entrado el hombre de escobilla, unió a Roma y el falso profeta en puntos comunes de doctrina y terminó de unir a todas las rameras y formó la gran imagen, porque él hace todo, digamos, tratando de no equivocarse, de no dar un paso en falso. Entonces, cuando él ve que Dios actúa, él se adelanta para desarrollar los pasos de su plan. ¿Y qué pasa con Daniel 12? Toda la profecía de Daniel 12 tiene cumplimiento futuro, porque viene justamente después de los eventos de Daniel 11, preparación para la batalla, y todo Daniel 12 tiene cumplimiento futuro. Esta profecía estaba cerrada y sellada hasta el tiempo del fin, y solo podría llegar a cumplirse cuando nuevamente hubiera un pueblo entendido que hubiera recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra, conociera a su Dios y fuera sellado. Entonces llegaría el día de Jehová, comenzaría el tiempo de angustia, cual nunca fue, y todas las palabras de la profecía de Daniel 12 serían cumplidas. Y esto es importante que lo entendamos. Justamente, toda la profecía de Daniel 12 que nuestros hermanos pusieron en el cuadro, como cumplía anteriormente, con días proféticos, o sea, día por año, fue un error, porque esto se cumpliría en el tiempo del fin. Y serían días literales, que como Jesús dijo, serían acortados. Entonces, hay varias formas de entender claramente la profecía de Daniel 12, porque Jesús no solamente la interpretó, sino que hizo una aplicación. Y no la vamos a ver ahora esa aplicación, pero después en algún momento lo vamos a ver. Ahora, entonces cuando ponemos línea sobre línea a todo esto, vemos que las profecías de Daniel hablan de cosas que se cumplieron en la historia.
O sea, cuando vino el desolador, o sea, cuando fue dada la orden de reedificar a Jerusalén, vino Jesús, vino el Mesías, finalmente Jerusalén fue destruida, y después de eso vino el desolador, como dice Daniel 8. ¿Y qué hizo? Echó por tierra el lugar santuario de Dios, el lugar santuario de Cristo, donde Cristo oficiaba el continuo, y fue echado por tierra y fue echada por tierra la verdad. Ahora, ¿siempre estaría echado por tierra el santuario? No, sería reedificado. ¿A partir de cuándo? A partir de 1844, cuando Dios le dio la orden al pueblo antista de recuperar conocimiento de la verdad para que los lugares asolados fueran reedificados. Y finalmente el santuario sería reedificado. Entonces, esto es historia. Este es el tiempo presente, donde es el tiempo de procesamiento del pueblo antista hasta que el santuario sea reedificado, porque ahí se va a acabar el tiempo de gracia para el pueblo antista y va a empezar el tiempo de angustia. ¿Y qué pasa con las profecías de Daniel? Como estuvimos viendo, Daniel 2 habla de la formación de las piernas de la gran imagen en este periodo, porque es el periodo de Roma. Entonces serían formadas las piernas de la gran imagen, porque antes de esto se formó la cabeza, el tiempo de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y Grecia se formó la otra parte de la imagen. Y en este tiempo se forman las piernas de la imagen. Ahora, en este tiempo, el tiempo de los dedos de los pies, se tienen que unir todas las partes de la imagen. Entonces, esto es historia. Aquí fueron formadas las piernas de la gran imagen, el hombre de pecado se levantó contra el Altísimo y cambió los tiempos de la ley y quebrantó a los santos del Altísimo, los asesinó. Y eso dice Daniel 7, Daniel 8 es que echó por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad. Y Daniel 11 del 30 al 39 dice que el hombre de pecado es un apóstata, que adora al Dios de las fortalezas, porque no hace caso al Dios de sus padres, sino que pone en su lugar al Dios de la fortaleza, a un Dios ajeno, pone a la abominación asoladora y persigue y asesina al pueblo que conoce a su Dios. Eso es lo que dice la profecía, pero ya esa historia se cumplió. Entonces hasta Daniel 11:39 se cumplió. Ahora, ¿qué está pasando en nuestro tiempo? Al cabo del tiempo. En Daniel 2 dice que se unen las partes de la imagen por medio de alianzas y la imagen es puesta en pie. Entonces cortaban a piedra, no con mano. Y ya estamos en el tiempo que la imagen ya se formó, está en pie, está siendo dorada y la piedra está siendo cortada. Por eso nos muestra que estamos en la última generación. Daniel 7 dice que se da el juicio a los santos del Altísimo. ¿Por qué? Porque los 144.000 para estar sin mancha delante del trono de Dios tienen que pasar sus nombres por las bodas para ser parte de la esposa y poder recibir la lluvia tardía e ir con Jesús a la batalla para que el espíritu y la esposa digan ven. Y Daniel 8 dice que los lugares asolados son reedificados. ¿Con quién? Con piedras vivas, con los 144.000. Y el 11:40 al 45 dice lo que haría el hombre de pecado y el rey del norte, preparándose para la batalla, que se quedaría con los tesoros de Egipto, los pondría en la gran imagen y entraría a la tierra gloriosa y separaría entre los mares y el monte glorioso y santo. Ahora, esto es verdad presente. ¿Qué va a pasar cuando el pueblo sea sellado? La piedra, Daniel 2 dice que la piedra desmenuzará a la gran imagen y se convertirá en un gran monte. Daniel 7 dice que los santos, ¿por qué? Porque las primicias somos nosotros, después la gran multitud de los santos que salga a Babilonia recibirán el reino y la bestia va a ser destrozada y quemada en el fuego. Daniel 8 dice que el rey altivo de rostro va a ser quebrantado. Daniel 11 dice que que los entendidos resplandecerán y van a enseñar la justicia a la gran multitud y muchos van a ser limpios, emblanquecidos y purificados. Entonces, fíjense que las profecías de Daniel todas apuntan hasta este tiempo, al tiempo del fin y a la obra que nosotros tendremos que hacer y lo que pasaría en el tiempo de nuestro procesamiento. Y fíjense, estas son citas de Elena White que son importantes tenerlas en cuenta. La primera cita ya dice que está en Profetas y Reyes, página 402. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo, porque todas las profecías apuntan hacia el fin. En la segunda cita dice Elena, la profecía contenida en el 11º capítulo del libro de Daniel está casi completamente cumplida. Muy pronto se realizarán las escenas de angustia descritas por el profeta. ¿Por qué? Porque cuando se cumpliera lo que dice Daniel 11, 40 al 45,
ya estaría preparado el ejército del dragón para la batalla. Y cuando viéramos que él se prepara es porque está por empezar la batalla. Y está por empezar el tiempo de angustia. Está por llegar el tiempo que la profecía de Daniel 12 se cumpliría. Y la próxima cita dice Elena, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. ¿Y qué pasaría cuando alcanzaran su cumplimiento final? Empezaría la batalla. Y la próxima cita, que está en manuscrito librado 13, nos dice, no hay tiempo que perder, nos esperan tiempos angustiosos. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Pronto ocurrirán las escenas de angustia que se describen en las profecías. La profecía del capítulo 11 de Daniel casi se ha cumplido por completo. ¿Y qué pasa? Y cuando se cumpla va a empezar el tiempo de angustia. ¿Y qué va a pasar? Dice, mucha de la historia que ha ocurrido se repetirá. ¿Por qué? Porque la bestia que suba de la tierra va a ser la misma obra que hizo la bestia romana. En el versículo 30 se habla de un poder que se constritará, regresará y se enojará contra el pacto santo y lo hará. Incluso volverá pues y hará según su voluntad, dice la Biblia, acá le falta una palabra, y se entenderá con los que abandonen el pacto santo, se entenderá con los apóstatas. Ahora, ¿qué va a pasar con los adventistas que no reciben el sello de Dios? Se van a entender con la bestia que sube a la tierra, porque la historia se va a repetir, por eso es importante que entendamos esto. Escenas similares a las que se describen estas palabras se repetirán. Vemos evidencias de que Satanás es rápido en obtener el control de las mentes humanas que no tienen temor de Dios delante de ellos. Todos deben leer y entender las profecías de este libro porque ahora estamos entrando en el tiempo de angustia de Daniel 12, 1 al 4. Y ella es clara. O sea, cuando se termine de cumplir Daniel 11, vamos a entrar en el tiempo de angustia de Daniel 12. Y la próxima cita dice, las visiones que Daniel tuvo a las riberas del Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. La próxima cita también es clara. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia para quién, para los adventistas. ¿Por qué? Dice que todos necesitamos comprender antes el tiempo del fin. Porque nosotros somos probados y sellados antes. Y el que no haya sido sellado va a ser parte de los impíos que en el tiempo de angustia no van a entender. En cambio, los entendidos van a resplandecer. Y está hablando Dios de su pueblo. Y la próxima cita dice, las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas cuando en el tiempo del fin. O sea, serán comprendidas por la última generación, como Dios le dijo varias veces a ella. En ese tiempo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y acá está citando los primeros versículos de Daniel 12. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Y ese es el problema, porque los impíos y los entendidos son los adventistas. En cambio, el resto, los muchos, son los que están en Babilonia. Pero los entendidos comprenderán. Y la última cita que hemos copiado aquí, porque son todas muy interesantes, dice lo siguiente: Daniel recibirá su heredad al fin de los días. Juan ve el librito al cual le han quitado los sellos. De esto se deduce que las profecías de Daniel tienen su aplicación en la proclamación al mundo de los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel. ¿Cuándo? En el fuerte pregón. Porque Daniel 11 ocurre antes del tiempo de angustia, y durante el tiempo de angustia tenemos que predicar el fuerte pregón. Y las profecías de Daniel tienen su aplicación ahí. ¿Qué parte de las profecías? La que dice que la piedra va a destruir la imagen, Daniel 2. Lo que dice Daniel 12, porque ahí los entendidos resplandecerán. Y de ese modo, el oscurantismo desaparecerá de las mentes de los que están en Babilonia y dejarán de adorar la imagen y saldrán de ahí. Y nosotros ahora nos vamos a centrar en Daniel 12, porque es una de las partes de la Biblia menos entendidas, y especialmente por el pueblo adventista, porque hay muchas cosas que se dicen de Daniel 12 y todas son erróneas. Y vamos a seguir estudiando hasta que ustedes me digan. Cuando ustedes vean que ya no pueden prestar atención, me paran y me dicen. Y si tienen alguna pregunta,
no hay problema. O sea, abra el micrófono y pregunte, porque es importante que entendamos la profecía de Daniel 12. La profecía de Daniel 12 anuncia lo que va a suceder en el comienzo del tiempo de angustia, el que será tiempo de misericordia, como dice Elena, para el pueblo que aún se encuentra engañado en medio de la Gran Babilonia y está adorando a la gran imagen del dragón, el pueblo que aún no escuchó el mensaje de los tres ángeles, mientras que la puerta de la gracia se habrá cerrado. ¿Para quiénes? Para los adventistas que fueron llamados y no quisieron entrar. Y esta cita está en el noveno tomo de los Testimonios, página 97. Y dice Elena, el tiempo de los juicios destructores de Dios, como ella los identifica, porque ella dice que sonará una trompeta tras otra, porque las trompetas tienen su verdadero cumplimiento durante el tiempo de angustia. Y esas trompetas también estaban en el cuadro de 1843, pero como Dios le mostró, sonará una trompeta tras otra y después una copa tras otra serán derramadas, porque están las 7 trompetas y finalmente las 7 copas de la ira de Dios. Entonces el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar, mientras la puerta se ha cerrado. ¿Para quiénes? Para las vírgenes insensatas, para los que no quisieron entrar, para los que fueron llamados y no se prepararon y no quisieron entrar. Este tiempo de misericordia, como dice Elena, que es para el pueblo que está en Babilonia, también fue anunciado en las fiestas solemnes de Jehová, en las que el día primero del mes 7 del calendario levítico, en la fiesta de las trompetas, se tocaba trompeta en Israel, en medio del pueblo de Dios, para avisarle al pueblo de Dios que estaba por llegar para ellos el día de la expiación. Desde ese momento hasta el final del día 9, el mes 7, era tiempo de preparación, era el tiempo aceptable en el cual podían ir al santuario y ser perdonados de sus pecados conscientes. Su antitipo se cumpliría en la última generación, en medio de la iglesia remanente, en la tierra gloriosa, cuando las vírgenes dormidas fueran despertadas por el clamor de medianoche, y empezara a ser tocada trompetación y se escuchara el mensaje de Elías. Porque eso es lo que Dios nos anunció que pasaría. Primero, Él llamaría a su pueblo. Y todos los que quisieran podrían entrar. Pero después, cuando se cerrara la puerta, ninguno de los impíos podría volver a entrar. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y el clamor de medianoche es el antitipo de ¿qué? De la trompeta que sonaba el día primero del mes 7 del calendario levítico, porque ese pueblo se enteraba que estaba por llegar el día de la expiación y que tenía que prepararse. Y lo mismo pasa con las vírgenes, porque las vírgenes tienen que prepararse. Tienen que arreglar sus lámparas y tienen que recorrer el camino angosto que Dios le mostró a Elena en su primera visión para poder entrar con el esposo a las bodas, para poder estar con Jesús en la cima del monte de Sión. Y como dice Elena en Testimonios Ministros, la profecía debe cumplirse. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien, dice ella, debe venir con el espíritu y el poder de Elías a hacer esa obra. Y también en Testimonios de los Ministros, ella dice: nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y por supuesto Dios quería y quiere que encontremos esa puerta y entremos por ella. Aun cuando nuestros hombres prominentes, dice Elena, rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. Aunque estuviéramos en medio de una apostasía, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Y en otras citas que tenemos en primer escrito, ya dice que va a suscitar a hombres de la gente común. Como en el tiempo de cuando vino Jesús, llamó pescadores, porque lo importante son las personas que tienen hambre y sed de justicia, porque todo lo otro se los da Dios, pero eso no se los puede dar, tiene que ser propio. ¿Y qué pasaría? El primero se toca trompeta y en la puesta del sol del día 9 del mes 7 del calendario levítico, porque los días en el calendario de Dios van de puesta de sol a puesta de sol. Entonces, al final del día, cuando termina el día 9, la puesta de sol ese día,
ya era quitado el continuo en Israel. ¿Por qué? Se cerraba la puerta de la gracia y llegaba el día de la expiación. ¿Por qué? Porque ya nadie más podía ir a confesar sus pecados conscientes. Y cuando llegó el día de la expiación se encontraba en falta. Y su nombre iba a ser borrado del libro de la vida. Entonces lo mismo pasa con nosotros. O sea, tenemos que prepararnos. Porque va a ser quitado el continuo para el pueblo adventista. Si un israelita no había ido al templo para ser limpiado de sus pecados conscientes en el día de la expiación, no era perdonado ni limpiado de sus pecados de ignorancia, y su nombre era borrado del libro de la vida. Como dice Ezequiel 33:5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Y por eso hay que tocar trompeta en Sión. Entonces, el antitipo de este momento, cuando se cierra la puerta y quitó el continuo, ocurrirá cuando los lugares asolados hayan sido reedificados con las vírgenes sensatas, que entrarán con el esposo a las bodas, que van a ser los entendidos de la profecía de Daniel 12, y se cierre la puerta para las vírgenes insensatas, es decir, se ha quitado el continuo para los impíos, que oyeron el sonido de la trompeta y no se apercibieron, no se prepararon, como leemos en Mateo 25, del 10 al 12. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ya está. ¿No? Y eso es el símbolo de cuando es quitado el continuo. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, ese es el momento en el que es quitado el continuo, el que habla la profecía de Daniel 12, como vamos a ver. Entonces, en el día 10 del mes 7, el día de la expiación, el día del perdón, el pueblo que se había preparado era perdonado y limpiado sus pecados de ignorancia y quedaba sin mancha delante del trono de Dios. Luego, el santuario era purificado de todos los pecados perdonados al pueblo de Israel en todo ese año. Y su antitipo, justamente del día de la expiación para nosotros, para los 144.000, ocurrirá cuando Jesús borre del libro de la vida el nombre de los impíos y confiese el nombre de los 144.000 vencedores justamente en las bodas. Porque eso se trata, el juicio investigador es el lugar donde Jesús confiesa el nombre de los vencedores, el nombre de su esposa. Y como leemos en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante del Padre y de los santos ángeles. Porque solo pasan los nombres de la esposa del Cordero en este juicio, porque son las bodas. Y Jesús confiesa a su esposa. No se trata de ningún otro nombre, porque los otros nombres son borrados del libro de la vida y recién van a ser juzgados en el milenio. Entonces nosotros, para que nuestro nombre pase por el juicio, si pasa por el juicio, quiere decir que somos salvos y somos parte de la esposa, porque si no, no pasa. Y fíjense lo que dice Elena, Testimonio de los Ministros, página 452 al 453. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Salvador y velan por ella más ferviente y generosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. En cambio, los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, porque en el clamor de medianoche se predicaría la verdad, y toda la luz de la verdad, esa luz que brillaría 10 veces más. Los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado, sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que borrar el nombre de las vírgenes insensatas. Y después va a confesar el nombre de las vírgenes sensatas y los vencedores delante de su Padre y los santos ángeles. Y va a confesar el nombre de su esposa. Y ahí van a estar los 144.000. Y el resto, su nombre ya fue borrado del libro de la vida. Entonces, ¿qué pasa después del día 10, cuando Jesús confiesa el nombre de los vencedores? Del día 11 al 14, en el calendario levítico, había 4 días hasta que llegara el día 15. Y en el día 15 comenzará la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿por qué Dios dejó estos 4 días en el medio? Porque al
ahí hay que hacer algo, hay que hacer una obra. El espíritu de la esposa van a hacer algo. Su antitipo es de este periodo, es el tiempo de misericordia, que Dios previó para la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel en todo el mundo, por el espíritu de la esposa, por las primicias de la esposa del Cordero, los 144.000 sellados, y por los obreros de la undécima, porque a los 144.000 se van a unir los obreros de la undécima, los hombres que salgan de Babilonia y se unan al espíritu de la esposa en su mensaje. Aunque hubiera tenido que salir del santuario al finalizar el día 10, por misericordia, Jesús continuará oficiando el continuo y la expiación a favor del pueblo que saldrá de Babilonia y correrá a Jerusalén. Entonces Jesús sigue, no sale en el día 10, termina el día 10 y Jesús sigue. ¿Hasta cuándo? Hasta el final del fuerte pregón. Y por eso esta cita que ya la leímos, ¿qué va a pasar? El tiempo de los juicios destructores de Dios va a ser tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad, mientras que justamente la puerta se ha cerrado para los que no quisieron entrar. Entonces, del día 11, 12, 13 y 14, hasta la mitad del día 14 es tiempo de misericordia para el pueblo que está en Babilonia. Y en ese tiempo, ese pueblo va a oír el Evangelio eterno y va a oír predicar plenamente el mensaje de los tres ángeles. Y en la última parte del día 14, cuando todos los hombres hayan recibido de Dios la marca de la bestia, ahí llega el día de la ira de Dios y serán derramadas las 7 últimas plagas sobre el desolador y sobre los impíos. ¿Y qué pasa al llegar el día 15? Al llegar el día 15, el mes 7, empezaban los 7 días de la fiesta de las cabañas, que es un tipo de la fiesta de bodas del Cordero, porque Jesús viene a buscarnos en ese momento. Entonces aquí tenemos en este esquema, este gráfico, voy a tratar de ampliarlo, a ver si lo pueden ver mejor. Ahora un poco más. Ahí está. Entonces aquí tenemos, digamos, esquematizado el tiempo de angustia de la fiesta solemne de Jehová. Entonces el pueblo de Dios, el remanente de Dios, es llamado por el mensaje de Elías, es el tiempo del clamor de medianoche. ¿Hasta qué? Se cierra la puerta en el antitipo de la puesta del sol del día 9, y ahí es quitado el continuo. Y después, justamente la puesta del sol comienza el día 10, y es el día de la expiación. Y este es el día del juicio de los 144.000, cuando Jesús va a confesar el nombre de los vencedores. Y una vez que ese pueblo su nombre haya sido confesado en las bodas y esté sin mancha delante del trono de Dios y esté con Jesús en la cima del monte Sión, va a llegar, termina el día de la expiación y comienza el día 11 del mes 7. Y ahí empieza el tiempo de angustia, y ahí se levanta Miguel. Y empieza la batalla. Y este tiempo, como Dios le mostró, es tiempo de misericordia. Y Jesús continúa oficiando el continuo. Y después va a oficiar la expiación. Y en estos 4 días justamente va a escuchar el fuerte pregón. Va a llegar el momento que todos estén sellados. Y al recibido el sello de Dios, la marca de la bestia, se va a cerrar la puerta, como barrepolantista, para ellos cerrar la puerta. Ahí Jesús va a confesar el nombre de la gran multitud en las bodas, porque también va a ser parte de la esposa del Cordero. Y finalmente Jesús va a salir santuario y van a empezar a caer las plagas. Ahora, ¿qué pasa en el día 15 del mes 7? Ahí empieza la fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos, y Jesús viene a buscar a su esposa para las bodas. Entonces, al final del día 14 y al comienzo del día 15, es cuando Jesús viene a buscar ¿a quién? A su esposa para la fiesta de bodas. Y ahí empieza la fiesta de las cabañas. Y este es el periodo del séptimo sello, como vamos a ver cuando veamos la profecía del Apocalipsis. Este es el tiempo de la fiesta de bodas del Cordero, porque las bodas se producen en el juicio investigador. Como en el pueblo judío antes, el novio iba a hacer un trato con el padre y ese trato se formalizaba y esas eran las bodas, y a partir de ese momento la novia ya no era novia, sino era su esposa, pero recién iba a vivir con él cuando se dieran las fiestas de bodas, porque ahí sí, después de la fiesta de bodas, la novia, que ya no era novia, era la esposa, sí iba a vivir con el esposo. Entonces, esto es lo que Dios dice que va a pasar. Y por eso, como las fiestas solemnes de Jehová se cumplen con nosotros, tenemos que entender eso. Porque cuando se levante Miguel y empiece el tiempo de angustia,
ya la puerta se habrá cerrado para ¿quiénes? Para nosotros, para los adventistas. Y seremos parte de la esposa del Cordero o seremos parte de los impíos a los cuales se le habrá cerrado la puerta. Entonces, este día de la expiación, porque es el último día de la expiación, es un día especial, porque en él se da el juicio a los santos del Altísimo que están vivos, y fue prefigurado en las fiestas solemnes de Jehová como el día de la expiación en el que comienza el año del jubileo, el año en el que se pone fin a la esclavitud del pueblo de Dios y éste retorna a su tierra. Por eso, en ese día sonará fuertemente la trompeta. ¿Cuándo? En el día de la expiación, para anunciarle al pueblo de Dios que está en medio de la Gran Babilonia, que llegó el día de su liberación, el año del jubileo. Fíjense, leemos Levítico 25:8 en adelante. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, porque a partir de ese día viene el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moderadores. Entonces, ¿qué pasa a partir de ese momento? Durante todo ese año hay que pregonar libertad ¿a quién? A los moradores de toda la tierra. Porque cada uno puede volver a su posesión. Ese año será jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pueblo que está cautivo en Babilonia va a poder salir de Babilonia, va a poder correr a Jerusalén, al reino de Dios. Entonces, ese es el año del jubileo. Y el pueblo de Dios, después de ser juzgado, tiene que empezar a tocar trompeta. Y ahí viene el tiempo de angustia de Jacob. En ese tiempo, la obra del continuo no terminará el día 9 del mes 7, y la obra de la expiación no terminará el día 10 del mes 7, sino, por misericordia, el continuo y la expiación serán extendidos hasta que todo el pueblo de Dios haya salido de la Gran Babilonia, haya subido al monte glorioso y santo, todos sus pecados hayan sido perdonados y trasladados al santuario, y también ese pueblo, la gran multitud, esté sin mancha delante del trono de Dios. Entonces, y solo entonces, el santuario será purificado. También quedará sin mancha de pecado alguno y finalizará el gran día de la expiación que comenzó en 1844. Y recién ahí van a empezar a caer las plagas. Entonces, por eso es importante que lo entendamos. Ahora, ¿qué pasa con las fiestas solemnes y la lluvia temprana y tardía? Con la muerte del Cordero de Dios, en la fiesta de la Pascua del año 31, la fiesta de primavera, la primera fiesta de primavera, primero, se cumplió el anuncio de todos los sacrificios simbólicos que se realizaban en el templo de Jerusalén durante el continuo y la expiación. Entonces, todo lo simbólico fue reemplazado por su antitipo, por las cosas simbolizadas. Aquí vamos a poner una rayita para que no aparezca como que hay un error. Por todas las cosas simbolizadas, las cosas celestiales mismas, como dice el autor de Hebreos. Dejó de estar en vigencia, justamente esos sacrificios dejaron de estar en vigencia y la presencia de Dios se retiró del templo de Jerusalén y esa casa fue dejada desierta, porque ya no sería más el lugar de su santuario. ¿Dónde moraría ahora? En el templo que edificaría su siervo el renuevo, en la iglesia primitiva, en la iglesia que conocía la verdad y era parte del templo de Dios. Como había tenido que hacer el pueblo de Dios en Egipto en la primera Pascua, en ese momento, cuando justamente sacrificó su cordero, Dios pintó los postes y el dintel de la puerta de su casa, de su santuario, con la sangre de su cordero, y la dejó abierta para que todo el que oyera el evangelio del reino de Dios, el reino de los cielos, creyera en él y quisiera, pudiera entrar a su casa, en su casa, y comer la cena que él habría preparado. ¿Y cuál es la cena? La cena de Pascua, cordero asado, con panes y levaduras y hierbas amargas. ¿El cordero asado quién es? Jesús. Lo tendrían que comer con panes y levaduras y hierbas amargas. ¿Por qué las hierbas amargas? Porque todo el que tratara de vivir piamente en Cristo Jesús sufriría persecución. Como Jesús fue perseguido, sus hermanos serían perseguidos. Con la resurrección del Cordero de Dios y las fiestas de primicias del año 31 y su posterior subida al cielo, presentándose ante su Padre con las primicias de los muertos que resucitaron con él, se cumplió el anunciado en la segunda fiesta de primavera. La primera fue Pascua, la segunda, primicias.
Y la tercera fue Pentecostés. Después de que por 40 días Jesús sembrara en sus mentes la semilla del reino y ellos se prepararan, en Pentecostés del año 31, Jesús llevó a su Padre a sus primeros discípulos, a los 120 que estaban con él, como los panes de las primicias del trigo cocinados con levadura, que el pueblo de Israel llevaba al templo en Pentecostés. Entonces, derramó sobre ellos la lluvia temprana. Ellos entraron al reino de Dios, al lugar de su santuario, y Dios empezó a transformarlos en panes sin levadura, en los panes de la proposición, para que reflejaran plenamente la imagen de Jesús, el primogénito entre muchos hermanos. Eso pasó en Pentecostés del año 31. ¿Ves? Entonces, a partir de entrar a casa de Dios, ellos y todos los que entraron posteriormente empezaron a comer la cena de Pascua en la casa del padre de familia, mientras recorrían el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús, y todos los que oían y creían el Evangelio recibían la lluvia temprana. Entraban al lugar santuario de Dios y empezaban a recorrer el mismo camino. De ese modo se empezó a cumplir el anuncio de las fiestas solemnes de Jehová. Entonces, si alguien no entiende algo y quiere que le repita algo para entenderlo, por favor, abra el micrófono, no hay ningún problema. Entonces aquí tenemos un grafiquito de lo que pasó en las diversas iglesias, hasta que al final del periodo de Tiatira, después de 1260 años que Dios sustentó a su iglesia, el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. ¿Y qué pasó con las fiestas solemnes? Entonces, las fiestas de primavera se cumplieron en el año 31 después de Cristo. Primero, el día 14 del mes 1, en la Pascua, murió el Cordero de Dios y estuvo muerto hasta que resucitó el primer día de la semana, el día de las primicias, y con él resucitaron las primicias y las llevó a su Padre. Y después volvió y se presentó a los discípulos y estuvo con ellos por 40 días, sembrando en sus corazones la semilla del reino, explicándoles cuál es la verdad que la iglesia primitiva predicó por 1260 años hasta que la verdad fue echada por tierra. Y primicias después, 40 días después, ascendió al cielo y los dejó para que ellos se prepararan para recibir el Espíritu Santo la promesa. Y en Pentecostés fue el comienzo de la lluvia temprana. Y ellos fueron llevados por Jesús al reino de su Padre, porque los hizo parte del reino de Dios, y Dios los empezó a transformar en panes sin levadura. Empezó a derramar su amor en el corazón de ellos y a escribir su ley en la mente del corazón de ellos. Y desde este momento, del año 31 hasta fines del siglo XIII, por 1260 años, fue derramada la lluvia tardía en la tierra en que era sembrada justamente la semilla de trigo, en los corazones del pueblo, de los que creían y aceptaban el Evangelio, hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Y se perdió el conocimiento de la verdad, porque no quedó ningún cristiano verdadero que predicara la verdad. Y además se dio muerte a los dos testigos. Y a partir de ese momento, el pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia, primero en el periodo Sardis, donde tenía nombre que vivía, pero estaba muerto, porque solo se le enseñaba la doctrina de Jezabel, hasta que la Iglesia de Reforma sale de Babilonia en 1517 y empieza el periodo de Filadelfia. Pero en Filadelfia el ángel está buscando la puerta abierta y no la encontró. Y no la encontraría hasta que las vírgenes se durmieran, llevaran a la condición de la Odisea y fueran despertadas en el clamor de medianoche. Y en el clamor de medianoche, ahí justamente el que diera el grito de gozo habría visto iluminado el camino hacia Dios y empezaría a mostrarle a sus hermanos cuál es el camino que tienen que recorrer, cuál es la puerta por la que tienen que entrar y cuál es el camino que tienen que recorrer, como Dios le mostró a Elena en su primera visión. Y ahí, justamente, este clamor de medianoche es el cumplimiento, es el antitipo de la fiesta de las trompetas. Día primero, el mes 7, suenan las trompetas, y el antitipo es el clamor de medianoche. Y a partir de ese momento se repite esto. Hay que sembrar la semilla del reino. Y el que cree va a recibir la lluvia temprana y va a empezar a recorrer el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios. Hasta que al final del periodo del clamor de medianoche, cuando haya 144.000 columnas en el templo de Dios, se cierra la puerta. Y llega el día 9, el antitipo, el día 9, el mes 7, a la puesta de sol, donde es quitado el continuo. Ahora, ¿quién hace esta obra? ¿Quién quita el continuo? Dios lo quita. Aquí, ¿quién quitó el continuo? En el tiempo de la abominación asoladora. Roma, porque puso otra cosa.
Pero cuando pasa esto acá, el que hace esta obra es Dios, porque ahora sí se cierra la puerta, que estaba abierta, porque Roma no pudo cerrar la puerta, sigue abierta. Pero aquí sí se va a cerrar la puerta, para el pueblo de Dios. Después va a llegar el día de la expiación, el día antitípico de la expiación para el pueblo de la última generación. Jesús va a confesar el nombre de los vencedores de las bodas. Y cuando pasa el día de la expiación y llega el día 11, no, ¿qué va a pasar? Aún será tiempo de misericordia. ¿Para quién? Para el pueblo que está en Babilonia y nunca escuchó predicar el mensaje verdadero, la verdad. Y ahí los que salgan a Babilonia y entren por las puertas estrechas al reino de Dios y empiezan a recorrer el camino angosto, van a recibir la lluvia temprana. Mientras que los que prediquen el fuerte pregón y ya recibieron el sello de Dios, van a recibir la lluvia tardía, para dar poder a ese fuerte pregón. Y cuando la gran multitud también haya recorrido el camino angosto y esté sin mancha delante del trono de Dios, llegará el día en el que se cerrará la puerta de la gracia. ¿Para quién? Para todo el mundo. Porque todo el mundo tendrá el sello de Dios, la marca de la bestia, y a partir de ahí llegará el tiempo de la ira de Dios. Y cuando esto pase y finalice, Jesús va a venir a buscar a su esposa. Eso va a ser el día 15 del mes 7. Ahí se produce la segunda venida y empieza la fiesta de bodas, la fiesta de los tabernáculos. Ahora eso es lo que anuncia la profecía. Y Daniel 12 nos habla de lo que va a pasar acá. ¿Dónde? No acá, porque esto es previo. Fíjense, desde el día 1 del mes 7 hasta el día 10 es algo que pasa en medio del pueblo de Dios. Pero cuando empieza el fuerte pregón es cuando se levanta Miguel y llega el tiempo justamente de angustia. Entonces, como lo sabían los primeros adventistas, el derramamiento de la lluvia temprana se detuvo cuando se perdió el conocimiento de la verdad, pero volvería a ser derramada cuando completáramos la obra de la reforma y recuperáramos el conocimiento de cuál era la fe de la iglesia primitiva. Entonces, los lugares asolados por Babilonia serían reedificados con los sellados de la iglesia remanente, el pueblo que nuevamente conocería a su Dios. Y estas citas, no sé si la leímos con ustedes alguna vez, pero fíjense, esto está en la introducción de Primeros Escritos, página 135. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el Evangelio primitivo, ¿no?, en la que predicaba la iglesia primitiva, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. Fíjense, esto es lo que pasaba cuando el pueblo antista estaba despierto. Sabía que los dones se habían perdido. Sabía que no estaban recibiendo la ayuda temprana. Sabían que no habían encontrado la puerta abierta. Los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas. Y el primer trabajo de la iglesia adventista, el pueblo adventista, era recuperar ese conocimiento para que los dones volvieran a revivir, para poder recibir el Espíritu Santo, la promesa. Y eso ocurriría recién en la última generación, como dice el conflicto de los siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor, en medio del pueblo adventista, un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y por eso empezaría a germinar la semilla de trigo, porque habríamos recuperado el conocimiento de la verdad, y ahí justamente Dios empezaría a preparar a su pueblo para que tuviera su nombre escrito en su frente. Ahora llegamos a Daniel 12. Díganme ustedes si están todavía con capacidad de atención para seguir con Daniel 12 o si quieren lo vemos mañana. Escucho sus propuestas. Bueno. Para mí mañana está bien. Bueno, entonces lo que voy a hacer